Yo quería empezar dándoos las gracias a todas y a todos por venir. Tal y como está la situación, sé que es un esfuerzo y os lo agradezco muchísimo. También darle las gracias a la librería Grant por cedernos el espacio y ayudarnos desde el principio con este proyecto. Si os parece, voy a empezar contándoos un poco de dónde surge este proyecto y por qué consideré que era necesario hacer una editorial feminista. A pesar de que ahora, si vais a una librería, es verdad que hay muchas autoras que podéis encontrar, yo esto lo vi necesario porque toda mi vida leí esta frase en la librería Mujeres de Canarias el otro día y me sentí muy identificada. Decía: toda mi vida he tenido un libro entre las manos y me di cuenta de que todos estaban escritos por hombres. A mí me pasó lo mismo. Yo llevo toda mi vida leyendo con un libro entre las manos y de repente, cuando llegó mi adolescencia, me hice esa misma pregunta. Dije: ¿cómo es posible que todos mis referentes sean hombres? Eso me creó un conflicto porque yo quería ser escritora. Entonces, al no tener esos referentes, creo que me di por vencida muy pronto y pensé que era porque las mujeres no podíamos quizá aspirar a ello, cosa que es un error y es lo que yo quiero demostrar también con esta editorial. Me hice esas preguntas, me dije dónde estaban las mujeres, dónde estaban las escritoras, y empecé una búsqueda que empezó, decidí que iba a empezar a leer más literatura escrita por mujeres. Después desarrollé un blog de mujeres escritoras olvidadas y después, tuvimos un club de lectura feminista, aquí hay varias participantes del mismo. Y la editorial vino también después del blog de una forma bastante... No sé si se oye mal. ¿Se oye bien? Perdón. Vino después del blog de una forma bastante natural porque al hacer el blog empecé a darme cuenta que había muchas obras de las que yo quería reseñar o autoras de las que yo quería hablar en este blog que no encontraba. O sea, las obras o estaban descatalogadas o nunca habían sido traducidas o simplemente no habían sido publicadas en España. Después hablaremos de esto porque creo que es muy fuerte. Entonces, como digo, la editorial surge de una forma natural para mí. Hice un curso de edición, también con personas que están aquí presentes. Expuse mi proyecto, vi que era económicamente viable y fue cuando me lancé a por ello. Y al final la respuesta a las preguntas que yo me hacía, que os comentaba antes, está aquí. Sí había escritoras, solo teníamos que encontrarlas. Creo que la falta de referentes para las niñas que estudian, las niñas que quieren escribir o que quieren ser artistas, porque al final es en cualquier campo artístico, cultural en el que pasa esto, se encuentran bastante desamparadas sin estas pioneras que abrieron el camino. Entonces yo quiero traéroslas, quiero decir que siempre hubo escritoras que estuvieron ahí, pero que se ejerció una violencia cultural contra ellas gravísima, que estoy y estamos aquí todas, yo creo, intentando reparar. Yo soy Alicia, me conocéis aquí la mayoría de vosotras. Soy como os digo, la editora y la fundadora de Espinas, y me están acompañando Lola Rodríguez, que es experta en género e igualdad, y Hanna Domínguez, que es la ilustradora de las maravillosas cubiertas que vais a encontrar. Me gustaría hablar con Lola ahora mismo de, ¿qué piensas tú como feminista y también desde otra generación que ha supuesto esta falta de referentes para las niñas y para las mujeres en general? Y en tu caso también, porque eres maestra y creo que nos puedes dar ese punto de vista que puede ser muy interesante. Lola. Muy bien. Hola. Yo quería contextualizar un poco. Yo que te llevo unos cuantos años, ¿no? Pocos. Cuando yo era pequeña, todavía la escuela era segregada, es decir, los niños con los niños y las niñas con las niñas. Estudiaba la gente pudiente, la gente que tenía dinero, y yo era de una familia humilde. Lo que pasa es que me dieron una beca y por ahí me escapé, por ahí pude estudiar.
Pero quiero decir que eso de que estuvieran los niños con los niños y las niñas con las niñas, que ahora parece que hay gente nostálgica que quiere volver a esa historia, eso tenía un porqué, ¿no? A las niñas tenían que educarnos para estar en casa, para hacer familia, para cuidar. Y tenían que educarnos así y además que no se notara. O sea, eso era un trabajo invisible que además era que no estaba remunerado y que así seguimos. Es decir, ahora mismo seguimos reivindicando ese tema. Y a los niños, sin embargo, pues estaban educados para la vida pública, ¿no? Y además su trabajo era remunerado y reconocido y visible. Quiero decir que eso era así porque no era una casualidad que yo me sintiera mal si, por ejemplo, mi hermano hubiera podido estudiar y yo no. Otra mujer se sintiera mal porque no podía acceder a los estudios porque tenía que trabajar en casa cuidando a su hermano. En distintas situaciones, cada una de nosotras podíamos pensar, bueno, es que mala suerte he tenido que esto me ha pasado a mí. Pero desde el feminismo, las feministas sabemos que esto no era un caso aislado de cada una de nosotras, que era el patriarcado, ¿no? El patriarcado se ha aliado con todos los sistemas de producción a lo largo de la historia, por supuesto con el capitalismo estupendamente, y le viene fatal a este sistema capitalista que las mujeres dejemos de cuidar, con lo cual, en ese contexto, es donde las mujeres hemos estado de cara a todo lo que había en la sociedad, a leer, a estudiar y a hacer cualquier cosa que nos costaba el doble, el triple y mucho más que a nuestros compañeros chicos, ¿no? Entonces, eso era lo que hemos ido viviendo desde pequeña. Yo hablo de los años 60, 70 del siglo pasado. Eso suena un poco raro, pero bueno, es que era el siglo pasado. Y bueno, y así, yo estudié en escuelas segregadas hasta COU. En COU ya nos juntaron porque éramos poca gente y nos tuvieron, pero no porque tuvieran intención de enseñarnos cosas distintas de lo que se esperaba de nosotras. Entonces, sí es verdad que cuando ya llego a la docencia, cuando hago magisterio y llego a la docencia, es cuando nos empezamos a plantear qué pasa con las mujeres que estamos invisibles, que no están, y sabíamos que había. Y por eso es tan interesante que las busquemos, ¿no? Que las encontremos y que sepamos qué estaba pasando. Ahí nos pusimos a hacer un trabajo de investigación y para coeducar, para decir qué pasaba, por qué, para desmontar ese tema del patriarcado, por qué nos educaban de manera distinta, porque era un sistema que necesitaba que nosotras hiciéramos un trabajo que la sociedad no estaba dispuesta a asumir. Y fue ahí cuando ya empezamos a investigar, a buscar mujeres referentes, a enseñarle a las niñas que eran tan valientes como los niños, no eran las princesas y ellos eran los campeones, sino que éramos personas con las mismas valías, solamente teníamos que desarrollar las capacidades, ¿no? Pero claro, en ese momento los referentes que podíamos tener no pasaban de la Virgen María y todas las santas que hubiera alrededor. Es decir, la Virgen María, Santa Lucía, Santa no sé qué, Santa no sé cuál, Santa Lucía. Y quiero decir que ese era el referente, que tú tenías que ser santa y madre, esposa y en condiciones, ¿no? Las demás eran una perversión y todo lo que se saliera de eso estaba mal visto, con lo cual era una lucha constante ante la vida que teníamos que vivir, ¿no? Y cómo se burlaban de ellas, ¿no? Que era una mofa continua el hecho de que una mujer luchara por sus derechos o luchara por sus sueños. Había viñetas, ¿no? Que lo hablábamos el otro día, de escarnio hacia ellas, y los hombres que permiten que sus mujeres hagan este tipo de cosas, unos calzonazos, pero también se ejercía ese tipo de violencia. Al hilo de lo que has comentado, de que el patriarcado es verdad que siempre ha estado trabajando para que nuestra labor quede oculta entre las sombras, quería hablar de nuestras niñas, nuestros libros, y contar un poco por qué he elegido estos. Hay mucha gente que me pregunta que por qué una rusa y una peruana, ahora os los presento. El primero es Dostoyevski, mi marido, es de la rusa Ana Grigorievna Dostoyevskaya. Es un libro muy duro porque, primero, es duro saber que nunca ha sido publicado en España hasta hoy, cuando fue un libro que se escribió hace un siglo. Es duro, para mí fue muy duro no encontrarlo porque yo era una
gran lectora de Dostoyevsky, de Fyodor, y fue un auténtico shock el decir, pero ¿dónde está este libro? O sea, ¿por qué no está publicado aquí si hay 200.000 biografías sobre su marido y no está la de ella, ¿no? Que al final es la que más le conoció y la que más nos puede hablar de él y de cómo era realmente? Y es lo que nos narra. Hace también un trazado muy interesante a través de las obras de su marido, cómo las escribió, en qué circunstancias vitales, personales, en qué circunstancias económicas también. Nos habla de un Dostoyevsky que solo conoció ella. Y creo que es muy llamativo también cómo lo cuenta y cómo habla desde el ámbito de lo privado, ¿no? Al final, bueno, el patriarcado, como digo, siempre ha estado trabajando para ocultar nuestra labor artística. Y este libro lo escogí porque creo que representa también una de las formas más graves de acabar con la escritura de las mujeres que ha utilizado esta herramienta de opresión durante toda la vida, que es no habla de temas importantes. No como Fyodor, que tocaba, ¿no?, el alma humana, hablaba de los grandes temas de siempre. Y me gustaría preguntarte también, con lo que has comentado antes del ámbito de lo doméstico, ¿no?, de que estábamos relegadas a esto, ¿qué te parecen estas memorias y por qué crees que es importante rescatarlas y hablar de ellas? Bueno, me parece muy importante rescatarlas, desde luego, y yo creo que de lo que habla Ana Dostoyevskaya es muy importante, aunque no le importe a la vida pública y no le importe al patriarcado. Es muy importante porque la mitad de la humanidad hemos vivido o bien invisibilizada o bien ninguneada. Hablaba de cómo muchas veces cuando hemos sido capaces de salir a la vida pública, pues que ya no ha quedado más remedio que se nos vea, se nos ridiculiza, porque parece que lo que decimos son tonterías y cosas de chicas y esto no tiene importancia. Entonces, yo creo que es importante por muchas razones, pero hay una para mí muy más importante que ninguna, y es que no podemos perder la memoria. Tenemos que saber qué ha pasado a lo largo de la historia con nosotras y no podemos consentir que a la más mínima crisis que vivimos del día a día vamos hacia atrás en los derechos de las mujeres. Ahora llega cualquier iluminado y dice: las mujeres tienen que volver al hogar, tienen que estar en su casa, tienen que volver a hacer lo de siempre, las vamos a educar de manera diferente, y lo que quieren simplemente es que volvamos a perder todos los derechos, porque lo que perdemos son nuestros derechos, y nuestros derechos son derechos humanos. Y una cosa que yo tengo muy clara en este contexto es que si no hubiera sido por la violencia, y la invisibilización es una forma de violencia, el patriarcado no hubiera conseguido hacer esto con las mujeres. Es una forma de control, no hay otra. Hoy me he hecho un dibujo, hoy me he hecho una fotocopia más grande, que bueno, yo creo que esto lo conocéis todo el mundo, que ese iceberg de la violencia, que puede ser visible o invisible, más o menos aceptada. Normalmente la violencia la vemos solamente, digamos, en la cúspide, ¿no? Vemos los asesinatos y un poquito las agresiones. Pero la violencia empieza desde, bueno, la anulación, desde el lenguaje. Quien dice: ¡ah, qué tontería el lenguaje inclusivo! Bueno, pues esa tontería, que a lo mejor empezó en la Revolución Francesa con Olimpia de Gouges, consiguió que por poner la Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas, por ponerlo en femenino, le cortaron la cabeza. Quiero decir, estamos hablando del siglo XVIII. Y esas son luchas que tenemos que reivindicar, y por eso es tan importante ir encontrando a las mujeres que nos precedieron y nombrarlas. Porque es verdad que siempre hubo mujeres que lucharon por sus derechos. Por ejemplo, yo me acuerdo una cosa que a mí me impresionó es que Christine de Pizan en el siglo XIV vivía de su escritura, cuando escribió La ciudad de las damas. Es verdad que eran clases privilegiadas y que tenían condiciones muy especiales, pero casi nadie la conocía. No sé, que te pongas a estudiar la historia de las mujeres, el feminismo, pues hay un montón de nombres, y como no nos nombramos, no nos conocemos, ¿no? Entonces, creo que es importante, sobre todo por refrescar la memoria,
porque tenemos que seguir reivindicando esas cosas y estando en la vida pública, estando en la cultura, y además una cosa que está pasando ahora, que es que se valore todo ese trabajo de cuidados que hacemos a nivel privado y que no tiene precio porque no quieren pagarlo. Es decir, la sociedad pone poca guardería pública, yo hablo de lo público siempre, restringe lo que hay en sanidad, que a nosotros nos viene bien. Todo lo que son servicios sociales se van restringiendo y eso para nosotras es muy importante y para toda la sociedad, pero me parece que el hecho de en la literatura, en la pintura, en cualquier aspecto de la vida, ir rescatando mujeres, nombrarlas y saber lo que pensaban, que además sus temas eran muy importantes, porque mientras que Dostoyevski tenía su habitación propia, como decía Virginia Woolf, Ana no, Ana cuidaba a los niños, Ana cuidaba la casa, Ana se enfrentaba con los acreedores, Ana tenía que hacerle frente a un montón de problemas para que él pudiera crear, porque era un genio. Y ella era una hormiguita, chin, chin, chin. Ese tema nos lo conocemos muy bien, ¿verdad? Entonces, creo que es fundamental y que no se nos olvide. Por favor, yo pido siempre memoria y que hay que leer a Ana porque lo que ella habla es tan importante como una historia de Dostoyevski, aunque él fuera un genio de la literatura, pues ella también contaba lo que era importante y adorándolo, porque eso era otra, y sufriendo muchas cuestiones de aguantando que no podía estar en el espacio público porque si no le montaba una escenita de celos, que esa es otra violencia, que es el chantaje emocional que nos hacen a las mujeres. Es decir, yo creo que hay tantas cosas importantes para analizar ahí que, por supuesto, podrías decir un montón, pero sigue mereciendo la pena rescatarlas y que las leamos, ¿no? Sí, yo creo que es un libro interesantísimo, tanto si os gusta Fyodor Dostoyevsky como si no, porque nos va a hablar de las vivencias de una mujer que vivió en la Rusia del siglo XIX, de finales, y vivió una situación excepcional al lado de un hombre que también lo fue, excepcional, y cómo luchó y todo lo que logró, porque es que sin él, cuando leáis este libro, que espero que lo leáis, vais a ver que sin ella no tendríamos Los demonios, no tendríamos Los hermanos Karamazov y probablemente tampoco tendríamos El idiota, que son novelas que hoy se entienden como fundamentales de nuestro tiempo. Entonces es muy importante leerla por todos estos motivos y porque nos va a enseñar cómo vivió ella y también cómo se invisibilizó a sí misma. Hay un capítulo en el que, él era 20 años mayor que ella. Y hay un capítulo en el que un amigo de Fyodor va a comer con ellos y entonces le dice a ella, tú como mujer de los 40, y dice, no, yo no soy una mujer de los 40, yo tengo 20 años menos que él. Y el amigo se queda alucinando, porque claro, ella viste de una manera, habla de una manera y se comporta de una manera que parece una mujer de la edad de Dostoyevsky cuando tiene 20 años menos. Creo que eso también es una forma de ella misma, al final por sus celos, ¿no? Lo que hablabas, y por el comportamiento de él, ella se opacó completamente y hoy quiero que salga a la luz y que la leáis porque se lo merece. Al hilo de Ana Dostoyevskaya y de Dostoyevsky, mi marido, me gustaría preguntarte, Hanna, ¿cómo concebiste la cubierta, la portada, que a todo el mundo le encanta porque creo que es muy simbólica, muy significativa? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo la trabajaste? Porque fue una idea exclusivamente suya y me parece muy interesante que nos hables de esto también. Bueno, hola a todos. Yo soy Hanna, la ilustradora de las portadas. Y nada, Dostoyevsky, en verdad, cualquier libro que esté haciendo para Espinas, en general Alice se lo lee, me hace un pequeño filtro y me cuenta un poco de qué va. Y yo a partir de ahí pues empiezo a hacer una serie de bocetos y preparar un poco pues lo que va a ser el terreno luego de la ilustración final. Entonces, todo lo que me decía de este libro era, pues lo que os he estado contando a vosotros, pues me lo iba contando a mí. Y lo primero era hacer una referencia, por supuesto, a Rusia. Entonces, pues las matrioscas es como lo más evidente. O sea, al final vamos como al souvenir.
No hay mejor souvenir que pues unas matrioscas. Y entonces luego, según me iba contando, pues el papel de Ana en toda esta historia es que Ana estaba debajo de un cascarón. Entonces este libro es la forma que ella tuvo también de salir, de florecer y de tirar a la mierda un poco a Dostoyevski, o sea, no tirarlo tal cual porque es lo que decían que le idolatra, pero sí que es su forma de resurgir. Entonces es por eso que se me ocurrió pues hacer las matrioscas, en la que la primera capa es Dostoyevski, pero tú realmente quitas la primera capa, quitas el cascarón y está lo importante, lo que realmente importa, que es Ana, que es un poco el fundamento de todo esto. Y luego nada, pues está, como he dicho, pues floreciendo, entonces pues le hice unas plantas como si estuviese saliendo, como si estuviese resurgiendo, y empuñando un libro y un boli, bueno, un lápiz en este caso, porque al final son sus memorias y es ella la protagonista de esta historia, aunque sea Dostoyevski mi marido y al final eso es lo que leemos, pero lo importante es ella. Y nada, pues es un poco como surgió. Sí, bueno, decir que el libro que lleva Ana es Crimen y Castigo, o sea que todo tiene su pequeño detalle, y que también, se lo comentaba antes, que a mí me gusta mucho la cara de ella, porque está como perpleja, como diciendo, ¿yo qué hago aquí? ¿Por qué estoy yo en la cubierta de un libro? A mí la ilustración me parece maravillosa, te lo agradezco muchísimo, cuando la vi me maravilló, y es algo que me ha comentado mucha gente, o sea que un trabajazo. Vale, ahora me gustaría hablaros un poquito de Mercedes Cabello de Carbonera, que es quizá incluso más desconocida que Ana. Es una escritora peruana y, bueno, además de lo que os voy a comentar ahora, quería ilustrar también el hecho de que la violencia cultural contra las mujeres se ha dado en todas las partes del mundo y en todas las lenguas. Entonces, por eso cogí una rusa y una peruana. Eran cosas completamente opuestas, no se me ocurría nada más opuesto. Uno es una biografía y el otro es una novela. ¿Qué violencia se ejerció contra Mercedes? Mercedes vivía de la literatura, trabajaba en un periódico, bueno, de hecho creo que colaboraba en varios de Perú, tenía cierto prestigio entre los literatos peruanos y de Latinoamérica en general, hasta que escribe Blancasol. Escribe Blancasol y ahí aparece otro de los argumentos del patriarcado para tirarle tierra y hacer desaparecer la escritura de las mujeres, que es no trataba temas decentes. Terrible. Blanca, o sea, es que, en fin, se la tachó de todo, o sea, sus compañeros y compañeras de profesión la llamaron sinvergüenza, por no utilizar otros improperios que utilizaron, me voy a quedar ahí. La llamaban de todo, la echaron, bueno, de hecho en el periódico en el que trabajaba, una de las mayores ignominias que se le podía hacer a alguien que había trabajado ahí era no dedicarle una esquela o unas letras el día de su fallecimiento. A Mercedes se lo hicieron, no le dedicaron nada, ni una línea, cuando murió, por este libro. ¿Por qué? Porque Mercedes se atreve en el siglo XIX, cuando las mujeres solo podían hablar de cositas de folletines y un poquito de, bueno, de salones de té, no de bailes, lo que nos imaginamos, ella se atreve a poner en el centro a una mujer diferente, a una mujer a la que no estábamos acostumbrados en literatura y a una mujer que yo siempre lo comento, al final es una opinión mía, pero siempre digo que nos plantea la cuestión de qué pasaría si en la sociedad se plantara un Don Juan femenino, que sería Blancasol. Os lo podéis imaginar lo que pasa. Se atrevió Mercedes a tocar temas como la maternidad no deseada, cosa que era impensable para una mujer, o sea, la mujer tenía que ser madre, esposa, como has dicho antes, Lola, y madre de sus hijos, ¿no? Amante, madre. Y Blanca no lo es. También toca el tema de la prostitución, cosa que lo hace porque ella hacía muchas disertaciones y escribía muchos textos sobre que si las mujeres en esa época no tenían el sustento de un hombre, no las acompañaba un padre, un hermano o un marido, o un hijo ya adulto, en edad de trabajar, se veían abocadas a la prostitución o a la mendicidad.
era una crítica que ella hacía, y la novela es una crítica social muy dura, muy mordaz, muy sarcástica, pero que le costó su reputación, le costó sus amistades y le costó, probablemente puede ser que también su salud mental. Os lo recomiendo mucho. Me gustaría que comentaras qué te parece el libro o qué sensaciones te ha dado en este sentido de no tratar temas decentes. Bueno, a mí el libro me encanta porque tiene una ironía, Mercedes escribiendo, que te hace que te va llevando, que te dan ganas de seguir leyendo cada vez que termina un capítulo, ¿no? Y es un libro que además que hace una crítica mordaz, como tú dices, de la sociedad, y que nos sigue demostrando cómo cuando nosotras tratamos los temas que nos importan y que son importantes y que deben serlo para la sociedad, y estamos fuera, nos ridiculizan. Es decir, volvemos al tema de la invisibilidad, y por eso al final o se publica o se descataloga o no se publica en otro sitio o se queda oculto, ¿no? Que es una de las mayores violencias que nos pueden hacer, que no se nos nombre y que no existamos y que nuestras producciones, lo que hagamos, no estén. Sigo insistiendo en que la violencia es la manera de controlarnos en todos los sentidos. Entonces me parece tan tremendamente injusto, pero tan necesario leerlo para que veamos que siempre hubo mujeres que lucharon porque las cosas fueran diferentes. Lo que pasa es que nos ha costado siempre mucho trabajo. Y Blanca Sol, que es una persona, un personaje, ¿no?, de la novela, que rompe todos los estereotipos y que va tratando todo lo que no está bien, además con mucha inteligencia. Lo que pasa es que, al final, también, al final, de alguna manera, entramos, digamos que por los cánones, es decir, que es otra de las cosas que nos pasa a las mujeres. Y es que a lo mejor quieres determinadas cuestiones y tienes que pasar, cuando tú eres jovencita, porque yo más joven que tú, Ali, pues, ¿qué era lo que se esperaba de mí? Mira, a mí, por ejemplo, yo estaba estudiando, ¿no?, y tenía que sacarme la beca, con lo cual tenía que aprobar siempre con buena nota. Pero mi madre, que por supuesto me quería mucho y que pensaba, esto lo mismo falla, los veranos me ponía a coser, quiero decir, para que yo aprendiera a ser una mujer. Entonces, como al final, y yo pues me viene muy bien, el otro día cosí unos bajos de unos pantalones y no los tuve que pagar, pero vaya, que de alguna manera es decir, esto no vaya a ser que falle, esta chiquilla que aprenda a ser una mujer de su casa y luego aprenda a criar a su hijo, y así lo hemos ido haciendo. Hemos ido teniendo trabajo. ¿Cuántas mujeres que han querido trabajar fuera no nos han preguntado, oye, ¿piensas tener hijos? Que es otra forma de violencia. O sea, tú te vas a quedar embarazada, tienes novio, cualquier cosa ha sido siempre un problema, una barrera que hemos tenido que saltar, ¿no? Que es lo que van poniendo de manifiesto cuando vamos descubriendo lo que las mujeres han ido, fíjate, y hablamos del siglo XIX, y podíamos, irnos para atrás y para adelante. Entonces me parece fundamental porque nos podemos ver identificadas en muchísimas cuestiones. Las mujeres y los hombres que están, porque el mundo sea de otra manera y porque compartamos las tareas y porque tengamos las mismas posibilidades en el mundo en el que estamos, que ya va siendo hora, aunque nos falta un poquillo todavía. Con lo que has dicho de que las mujeres siempre tenemos que estar demostrando más, aquí Mercedes, hace una labor de... El libro lo he editado yo, así que todas las notas de la edición son mías, y a mí me sorprendió mucho las continuas referencias que hace a otros autores. O sea, ella tiene que estar continuamente demostrando que ella ha leído a Víctor Hugo, ha leído a Balzac, ha leído a Dumas. No menciona, por supuesto, ninguna escritora, porque me imagino que tampoco tenía esos referentes, o a lo mejor ellas no gozaban, evidentemente, del prestigio que tenían estos hombres. Entonces, es continuamente el hecho de tener que estar demostrando que tienes una erudición y que tienes unas capacidades que te hacen merecedora de cierto nombre o cierta profesión. Le pasó también quiero mencionar aquí a Emilia Pardo Bazán, porque el libro me recordó mucho a Insolación. Me parece
bastante parecido y bastantes parecían las reacciones que tuvieron los dos recibimientos de ambas novelas. Fueron muy parecidos y Emilia Pardo Bazán al final es una mujer que, bueno, era increíble, estaba en todas partes, en todas las tertulias, en todas las conferencias, y sin embargo nunca consiguió acceder a lo que ella quería y no lo pedía, sino que exigía estar en la Real Academia porque se lo había ganado y no la dejaron entrar. Y hablamos el otro día también de María Moliner, que hizo un diccionario, que yo lo tengo en mi casa, ese diccionario, y creo que muchos lo tenemos. Lo hizo ella sola y sin embargo tampoco entró en la Real Academia, o sea, es algo gravísimo. Me gustaría también preguntarte cómo concebiste la idea de crear esta Blancasol a la que se ve tan altiva y con tantos elementos que se pueden destacar. Bueno, pues Blancasol en verdad fue súper arriesgado porque tú realmente te lees un libro y tú te construyes tu propio imaginario y tu propia imagen de cómo es el protagonista, la protagonista o quien sea. Entonces, de repente, cuando vi que el libro era Blancasol, o sea, no había más historia. El libro era Blancasol. Y decidí pues arriesgarme un poco y ver cómo iba a reflejar a esa protagonista. Y efectivamente era un personaje muy altiva, era muy altiva, es que todo era así, o sea, dejaba un poco al traste toda la imagen que puedes tener de una mujer en ese siglo. Entonces había que reflejar eso. Tuvimos un pequeño inconveniente de por medio que lo voy a contar, si te parece bien, ¿vale? Lo voy a contar porque esto hace un poco referencia a los prejuiciosos que podemos llegar a ser todo el mundo. Cuando hablamos de Blancasol, directamente, pues en nuestro imaginario era una señora, ¿no?, sudamericana, peruana, efectivamente, pues respondiendo a toda clase de rasgos peruanos. Y de repente, volviendo a hacer una lectura del libro, Ali me paró y me dice: espérate un momento, paren rotativas, esta es una mujer más bien alta, rubia, estilizada, delgada. Entonces hubo que darle una vuelta a todo y rehacerlo. Y esto lo cuento porque me parece bastante anecdótico de eso, de cómo incluso nosotras, entre nosotras mismas, tenemos ese tipo también de prejuicios y de cosas que hay que erradicar. Todo aquí más o menos tiene una simbología. Ella era una persona que le gustaban las apuestas, si leéis el libro ya lo iréis viendo, y entonces pues esto es una baraja de cartas en la que simbolizan pues las cosas en la que ella estaba más metida, como puede ser pues bebida, duelo de hombres, amor, todo esto. Entonces las cartas al final es ella lo que se apuesta y es una forma de pues lo que tiene detrás, lo que la sostiene es esta simbología. Y luego el hecho de que esté abrazando, está recogiendo una casa, pero no es una casa bonita, no es una casa que está bien, es una casa que está rota, tiene musgo, tiene roturas, y es un poco lo que simboliza la postura que tiene Blancasol respecto a un hogar como mujer. Y bueno, pues eso es un poco la historia de la portada de Blancasol. A la cuentes entera, que se la tienen que leer también para captar todas las referencias. Bueno, por ir cerrando, me gustaría comentar el nombre de Espinas, que viene, bueno, os lo habréis podido a lo mejor imaginar con toda esta charla. Esto viene de la espina clavada, ¿no?, que os comentaba que hemos podido tener todas las niñas lectoras. También es el mecanismo de defensa que tienen las flores, y creo que la literatura es un mecanismo de defensa muy potente, y quería llamarlo así porque me decía muchas cosas el nombre de Espinas, y creo que os puede decir muchas más a vosotras si lo pensáis. También decir que me planteé llamar a la editorial La Inevitable por Emilia Pardo Bazán, por lo que os he comentado, que la llamaban La Inevitable porque estaba en todas partes y a los hombres les molestaba, y cuando no podían meterse con ella por las capacidades intelectuales, porque les daba muchas vueltas a muchos de ellos, se llevaba fatal, por ejemplo, con Clarín, pues se empezaron a meter con ella porque estaba en todas partes y porque estaba gorda, ya está. Y lo que pasa es que La Inevitable al final solamente le hacía referencia a Emilia,
Y creo que Espinas nos hace referencia a nosotras como lectoras y a ellas como autoras. Y era al final lo que quería decir. Y luego, bueno, sí, vale. Yo es que me parece tan interesante y tan importante este proyecto, de verdad que para quienes tenemos memoria y para quienes nos ha costado tanto trabajo salir adelante y luchar por tener los mismos derechos y estar fuera y porque queremos que esto siga progresando, creo que Alicia nos va a quitar un poco esa espina, nos va a hacer sacarnos esa espina que tenemos desde que éramos pequeñas y que nos ha costado tanto trabajo hacer. Entonces, y me parece tan valiente, me parece una cosa tan valiente tener un proyecto con unas características propias, que además reivindica a las mujeres, que, no lo sé, yo es que estoy encantada, vamos, que yo vengo de mi pueblo aquí las veces que haga falta contároslo. Eso no quería que se me pasara, ¿vale? Gracias. Y luego, bueno, sí, hay que tener memoria y hay que tenerla mirando hacia el pasado, pero también en el presente, porque al final nos vamos a seguir encontrando, bueno, no sé cómo llamarlo, pero temas como el de Carmen Mola o El infinito no cabe en un junco, creo que son cosas que tendríamos que enseñarles a ellos que esto no se puede seguir haciendo, que esto no se puede conseguir consistiendo y que no todo vale por vender. Y con esa reflexión me gustaría dejaros. Y nada, ya si tenéis, no sé si queréis decir algo más. Si tenéis alguna... No, gracias a vosotras por acompañarme y a todas. Vale, el siguiente libro no lo voy a decir, pero sí adelanto que va a ser una autora española, porque es algo que se me está diciendo mucho, que si voy a rescatar españolas, sí, voy a rescatar a una autora española que probablemente no vais a conocer y que os va a sorprender bastante el no conocerla porque es de nuestro país, pero es así, hay autoras olvidadas también de aquí. Gracias. Eso con lo que has terminado, ¿no? Carmen Mola y El infinito en un junco. Bueno, a lo mejor El infinito no cabe en un junco. Que hay un libro que se llama así. Bueno, pues, eso, que expliques un poco. A lo mejor hay gente que no sabe de lo que estamos hablando. Bueno, Carmen Mola es la nueva autora de moda que ha ganado el Premio Planeta, que, spoiler, no es una autora, son 3 señores y un grupo editorial enorme como es Planeta, que han decidido que está muy bien decir que se puede usar un seudónimo de mujer sin plantearnos nada, que yo creo que es muy grave, porque es que no hace falta irnos a autoras muy desconocidas. Con irte a las hermanas Bronte, que tuvieron que utilizar esos seudónimos, ya tienes que saber que no está bien, o sea, que no es una broma, que lo que pasaron las mujeres para poder escribir con sus nombres y poder reivindicarse como autoras o como artistas, como pintoras, cineastas, dramaturgas, en fin, en cualquier arte, lo que han pasado y por lo que han tenido bueno, las cosas que han tenido que vivir hasta llegar a donde estamos hoy, que no quede en el olvido y que no se utilice el nombre de una autora solamente para vender más. Creo que es la reflexión que hay que hacer. Y ahora que ya sabemos que son 3 hombres, pues bueno, que los firmen con su nombre, ¿no? Es que ya incluso llegaron a decir que era la nueva Elena Ferrante española, que, bueno, ya os digo que Elena Ferrante es una mujer, que está demostrado que es una mujer, por si acaso no os vais a llevar este susto, pero creo que es una cuestión de tener sensibilidad con estos temas. Y lo del infinito no cabe en un junco, yo no me lo he leído, pero al ver el título dije, bueno, esto lo ha hecho para llamar la atención, porque claro, El infinito en un junco es un libro, un ensayo sobre la historia del mundo del libro antiguo. Es un ensayo que os recomiendo muchísimo que os leáis, y creo que utilizar el título para decir que no cabe en un junco como una desautorización es un problema.
Bueno, a mí me parece, por añadir una cosa, que es vergonzoso, ¿no? Es penoso que, como decía Alicia, con el trabajo que ha costado, nos ha costado siempre salir a la luz, estar visibles, que hemos tenido que estar firmando, escribiendo lo que han firmado los maridos y que luego se han apropiado. Bueno, tenemos muchos ejemplos, incluso en España, que ahora 3 señoros se pongan a firmar como si fueran una mujer y una gran editorial permita ese tipo de historias, me parece que es lo peor, ¿no? Y que debería hacerse una reflexión importante, tanto en el mundo de la literatura como en la sociedad en general, y que esas cosas no volvieran a pasar y se desautorizaran, ¿no? Y ya no solo las mujeres que no han podido firmar con su nombre, que firmaban con el de sus maridos o simplemente se inventaban un seudónimo, sino tantas que son anónimo, ¿no? Aquel anónimo era una mujer, es que es verdad, es que pues, probablemente fuera así en la mayoría de los casos. Y no hay que olvidar pues lo que he dicho antes, que es una violencia cultural ejercida contra la mitad de la población, más de la mitad de la población. No se puede consentir que se siga ejerciendo, aunque sea como una broma, porque a ti los libros te pueden gustar, tú los puedes leer, o sea, yo eso no lo critico, pero hombre, con un poquito de memoria, ¿no? Memoria todo el rato, tener memoria, por favor, cuando hagamos las cosas. El desafío más grande es el propio mundo editorial, porque el pez grande se come al chico. Hay muchos escollos, hay muchos... Creo que está hecho bastante para los grandes grupos. Tú como pez pequeño intentas entrar, intentas acceder a las librerías o a determinados espacios de venta o a determinados espacios que te pueden publicitar, ¿no? Que son la prensa o esto, y cuesta mucho hacerse un hueco y te ponen muchos problemas para poder acceder a algunos servicios, sobre todo tema dinero, básicamente. Por lo demás es un trabajo muy gratificante, ¿eh? Quería preguntarte a ti como mujer y como editora, ¿cuáles han sido los obstáculos personales y, bueno, a nivel de todo lo que nos pesa un poco la conciencia colectiva para decidirte finalmente a emprender y poner en marcha esta maravillosa iniciativa que te felicito y te doy las gracias por poner en marcha? Gracias a ti. Pues el principal ha sido la inseguridad, que yo creo que es algo muy, muy nuestro, ¿no? Bueno, que al final, claro, siglos de historia de las mujeres diciéndonos que no podemos hacer eso, al final hay una parte de ti que se la cree. Entonces, sobre todo ha sido vencer esa inseguridad y esa ansiedad que yo tenía de entrar en este mundo. Incluso con las presentaciones, hablaba con una amiga mía el otro día que está aquí, y me dijo: Ali, tú lo que tienes que pensar es qué haría un hombre blanco hetero. Y digo, pues estar tranquilo, porque ha hecho un proyecto él solo, bueno, con la ayuda de algunas personas, pero ha hecho un proyecto él solo, jolín, que a la gente le está gustando, que te lo estás currando y te lo tienes que creer, pero es difícil lidiar con ello, y yo creo que es una pena, ¿no?, que tengamos todavía que vivir con esas cargas emocionales que cuesta mucho quitarse, pero yo estoy trabajando en ello y espero que todas lo hagáis.
luchar al final por vuestros sueños, ¿no? Aunque suene un poco Mr. Wonderful, pero un poco sí. Y luego quería comentar que al final, cuando te metes también en este mundo, sobre todo en este tema del feminismo y el rescate de libros, al final todo lo que ves te remite a esto. El otro día estaba viendo la peli de Encanto, que no sé si la habéis visto, la última de Disney, y hay una canción que se ha hecho muy famosa, que es No se habla de Bruno, y yo decía, es lo que le pasaba a Mercedes, ¿no? No se habla de esto. Y te has atrevido a hablar de ello, y cuando era un tema del que se tenía que hablar, pero nadie se atrevía. Y es lo mismo que pasaba al final con Bruno en esta película. Es una anécdota así un poco sin más. Anécdotas de editora. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más o nos vamos ya a tomar algo. Bueno, reiteraros las gracias por venir. Espero que sigáis viniendo a los actos, que vengáis a la presentación del siguiente libro y reiterar, por supuesto, el agradecimiento a la librería, a Goyo y a Sergio por habernos cedido el espacio.